Se reanuda nuevamente la audiencia, faltando un cuarto para las 11 o 10, a las 10:48 de la mañana. Y antes de tomar la decisión, le voy a ceder la palabra al abogado del señor Sergio, y se me perdió el nombre, doctor Jaime, no, perdón, Ariel de Jesús. ¿Esto para qué? Para que me dé una claridad frente a una de las obligaciones o acreencias que se pretenden se queden como un pasivo de la sucesión. Y es la relacionada que aparece al folio 125 del expediente, que menciona por un valor de 5 millones de pesos. Porque esta letra de cambio solo está firmada como deudora por Carmen de Teresa Duque y no por el señor William. Entonces, la decisión se cambia dependiendo de lo que usted me explique. No sé si quiera revisar el folio, doctor. Bien, puede acercarse. Esta letra no aparece a nombre de William, sino aparece a nombre de Carmen de Teresa Duque. Por tanto, si se va a aceptar esta a nombre de Carmen de Teresa como única deudora, entra como pasivo de la sucesión, ¿cierto? Y no se tiene en cuenta el señor William en ese instante, porque no, y así está librada la orden de pago, obviamente, del juzgado, porque no la podían librar en favor de, o en contra mejor de Carmen Teresa y de William, dado que William no es deudor, no suscribió la letra, por lo tanto él no está obligado a pagarla. Entonces, si quiere, la puede revisar y me contesta entonces si esa obligación entra como pasivo de la sucesión, dado que Carmen Teresa pues es una de las causantes. Bien, pues, doctor. Bueno, señoría, muchas gracias, señoría. Sí, como usted bien lo dice, su señoría, esa letra, ese título de valor fue firmado por la señora Carmen Teresa. Carmen Teresa, así quedó, se presentó el proceso se llamaron a los herederos, el proceso quedó en el juzgado sexto civil, en estos días tuvimos audiencia y ya pues quedó ejecutoriada la sentencia. Inicialmente, sí, como usted dice, sería un pasivo de la sucesión. Sin embargo, su señoría, pues nos atenemos a lo que usted nos diga en el sentido de que, como habíamos hablado con el apoderado de la parte demandada, el doctor Efraín, a ver si esta obligación la podíamos incluir como del derecho del señor William Rodríguez. Entonces, señoría, esa es la propuesta que se había hecho y en la que hemos quedado, señoría. Muchas gracias. Pues la verdad, esta operadora judicial considera que no se puede intervertir lo que ya está ordenado por un juez natural, y es que esa obligación solamente es a cargo de la causante Carmen Teresa Duque de Rodríguez. Usted mismo lo ha dicho, ya se ha librado orden de seguir adelante la ejecución, y es una obligación o un pasivo directo de la sucesión en un caso tal, que sería de Carmen Teresa Duque de Rodríguez. A pesar que ustedes, pues obviamente en la norma solo da que ustedes puedan cambiar los valores en cuanto a los bienes, pero no dice que usted vaya a intervertir una obligación que es de una persona en específico, y no hay solidaridad entre Carmen Teresa Duque de Rodríguez y William, José William Rodríguez Duque, porque ese título valor obviamente no fue firmado por él mismo en calidad de deudor. Luego tampoco podría esta operadora judicial en este proceso de sucesión pues modificar lo que el juez natural del proceso ejecutivo pues ha ordenado, y tampoco puedo aceptar. Se puede aceptar el rompimiento de solidaridad en cuanto a que sean los dos si hubiesen firmado la letra, pero no en que yo le cargue una obligación, que en este caso sería a la sucesión, para que la pague alguien que efectivamente pues tampoco la firmó como una obligación en contra de esa misma persona. Por tanto, entonces usted es el que me tendría que decir si la cargo a la obligación directamente a la sucesión como tal, y para que se tenga en cuenta en el momento de la partición. Claro, claro, señoría, porque entonces pues me quedaría volando ese crédito. Entonces, pues por favor, si está amable, a ver si la incluimos dentro del pasivo de la sucesión. Muchas gracias.
Hecha la claridad por el doctor Ariel de Jesús, se procede entonces a tomar la decisión frente al inventario y avalúos de la sucesión de los causantes Luis Emilio Rodríguez García y Carmen Teresa Duque de Rodríguez. Para lo cual entonces procedemos a lo siguiente, esto de conformidad con el artículo 501 del Código General del Proceso. Como activo tenemos el inmueble ubicado en la calle 66, número 1104, barrio La Sultana, con matrícula inmobiliaria 100-42783, cuyo valor ha sido acordado por los abogados presentes en esta vista pública en el monto de 290 millones, respaldado en un dictamen pericial que se ha legajado al expediente a los folios 171 a 206, realizado por el perito Carlos Gilberto Arango Tobón, quien lo especificó y determinó que ese es el valor comercial. Valor que pueden haber sido aceptado por todos los abogados, como lo indica el numeral 1 del artículo 501 del Código General del Proceso. Luego ese será el valor para los efectos del activo. Como pasivo de la sucesión, teniendo en cuenta que estamos hablando de la sucesión de Luis Emilio Rodríguez García y Carmen Teresa Duque Rodríguez, tenemos los valores que están reposados en los documentos que aportó el doctor Efraín, que corresponden al pago del impuesto predial cancelado por María Cielo Rodríguez Duque por valor de 6.217.998, cancelado el 11 de marzo del año 2016. Este está respaldado en la factura número 2022-77-516 que se anexa al expediente. Solamente se autoriza como pasivo el pago del valor que se ha cancelado de 6.217.998. Se corrige, es 6.184.475.000 pesos, es que en la parte de abajo había otro valor con seguro, pero es el que aparece subrayado en un círculo, que fue cancelado por María Cielo Rodríguez Duque, y solamente se tiene como pasivo esta cifra como pagada, sin autorizar el pago de intereses por concepto de este pago del valor del impuesto predial, que como indiqué corresponde al periodo facturado 2016. Se tendrá también como pasivo de la sucesión el valor del impuesto predial, que es 4.952.697, que corresponde al periodo facturado del año 2018 y que es en favor del municipio de Manizales, dado que este periodo facturado de impuesto predial unificado no ha sido cancelado por ninguno de los herederos. También se tiene como pasivo de la sucesión el valor correspondiente al capital que aparece en la letra de cambio adosada en fotocopia al folio 125 y que luego está en original, por un monto de 5 millones de pesos con vencimiento el 20 de septiembre del año 2014, más los intereses de esta cifra, más las costas hasta el momento en que se cubra dicha obligación. Letra que ha sido suscrita únicamente por la causante Carmen Teresa Duque de Rodríguez. No se incluyen en el pasivo de la sucesión de Luis Emilio Rodríguez García y Carmen Teresa Duque de Rodríguez las acreencias de los acreedores hereditarios José Francisco Rodríguez Echeverry, que está adosado en las letras de cambio en fotocopia auténtica que reposan a los folios 40 y 44 en aplicación del último inciso del numeral 1 del artículo 501 del Código General del Proceso. Este fue el acreedor hereditario que inició este proceso de sucesión y se dice que con fundamento en esa norma, en el entendido que este acreedor no se hizo presente dentro de diligencia de inventarios y avalúos. Para tal efecto, entonces, leo textualmente lo que indica este último inciso del numeral 1 del artículo 501, comillas.
También se incluirán en el pasivo los créditos de los acreedores que concurran a la audiencia. Si fueran objetados, el juez resolverá en la forma indicada en el numeral 3 y si prospera la objeción, el acreedor podrá hacer valer su derecho en proceso separado, cierro comillas. Significa lo anterior que únicamente se tienen en cuenta los créditos que sean aceptados o que sean objetados, pero de los acreedores que concurran a la audiencia, y el acreedor señor Francisco José Flores Echeverre no hizo presencia en esta audiencia de inventarios y avalúos. No se tendrán como pasivos de la sucesión de los causantes Luis Emilio Rodríguez García y Carmen Teresa Duque de Rodríguez las acreencias en favor de los acreedores oblicuos Carlos Alberto Hoyos Valencia, ni la del señor Sergio Antonio Jiménez. La del señor Carlos Alberto, que está representada en una letra de cambio por 20 millones de pesos con vencimiento 19 de diciembre del año 2014, más intereses y costas, y la del señor Sergio, que está representada en dos letras, que serían una por 6.600.000 con vencimiento 1 de abril del año 2014 y otra por 5 millones con vencimiento 10 de enero del 2015, más los intereses y costas de estas mismas, en el entendido que son acreencias del heredero José William Rodríguez Duque y no de los causantes Luis Emilio y Carmen Teresa. Pero se autoriza a estos acreedores oblicuos para aceptar la herencia hasta concurrencia de sus créditos, de conformidad con el artículo 493 del Código General del Proceso y 1295 del Código Civil. Así que harían entonces confeccionados los inventarios y avalúos relacionados con este proceso de sucesión. Antes de dar aprobación a los mismos, le voy a ceder la palabra a los tres abogados para que me indiquen si están conformes con la confección de los inventarios y avalúos que se acaban de realizar. Comenzamos entonces por el doctor Miller. Su señoría, conforme con la decisión. El doctor Ariel de Jesús. Señoría, sí, de conformidad con lo dicho por usted, su señoría. El doctor Efraín Bojorge. Conforme con la decisión, doctora. En consecuencia de lo anterior, entonces se decide lo respectivo. Apruébase la diligencia de inventarios y avalúos tal como quedó confeccionada en el día de hoy y que ha sido aprobada o aceptada de viva voz por los tres apoderados que están presentes en esta audiencia pública. De conformidad con el artículo 507 del Código General del Proceso y de conformidad con esta misma normativa, se decreta la partición de acuerdo o teniendo en cuenta para tal los inventarios que se acaban de confeccionar, tanto el activo como el pasivo. ¿Hay algún abogado en específico? Le pregunto a los tres que lo vaya a realizar o lo van a realizar los tres en consenso para que ejerza la función de partidor. Si los colegas están de acuerdo, doctora, yo creo que se puede presentar coadyuvado por los tres. Pero ¿lo van a hacer los tres en consenso o uno lo hace y los otros lo coayudan? Sí, su señoría, que lo presente el doctor, aquí el doctor Bojorquez. Ok, entonces voy a preguntarle a los abogados. Para los efectos de reconocer al partidor y se haga la partición, teniendo en cuenta también la normativa del Código Civil para los efectos, que haga la partición el doctor Efraín Bojorge Cifuentes y avalado por los otros dos abogados, es decir, por el doctor Miller y el doctor Ariel de Jesús. Le pregunto al doctor Miller. No hay ningún inconveniente, su señoría. Lo puede realizar el doctor Bojorquez. El doctor Ariel de Jesús. Señoría, no hay ningún problema si él acepta, su señoría, gracias. El doctor Efraín Bojorge acepta y en consecuencia también debe estar avalada el trabajo de partición por sus dos colegas. Acepto, doctora. En razón entonces a que ha sido aprobado el inventario y avalúos, se le reconoce como partidor al doctor Efraín Bojorge Cifuentes, quien funge como representante judicial de la heredera María Cielo Rodríguez Duque. Esto para que haga el trabajo de partición teniendo en cuenta los inventarios y avalúos y en consecuencia para presentarse el trabajo escrito debe estar avalado por sus dos colegas, es decir, por el doctor Miller y el doctor Ariel de Jesús. Para los efectos de realizar el trabajo de partición, se le concede el término de 10 días para que realice el mismo y lo presente debidamente avalado.
No siendo otro el motivo de esta audiencia, ya le iba a terminar, pero me falta un punto, y es que se había, gracias señorita asistente por recordarme, es que se había librado el oficio con el auto emisorio a la DIAN para los efectos de la función que ellos tienen, pero nunca hemos recibido respuesta, y para los efectos es supremamente importante la respuesta de ellos, usualmente nos la envían. Entonces vamos a hacer el requerimiento a la DIAN para que dé contestación en forma inmediata al oficio 2869 de agosto 8 del 2017, que se le libró con ocasión de la admisión de este proceso sucesoral, para que se pronuncie frente a sus competencias en relación con este proceso de sucesión, teniendo en cuenta la cuantía del mismo. Sí, señor doctor Ariel. Señoría, muchas gracias. No, es para acotar algo ahí. Pues lo que yo veo es que mirando la pensión y el avalúo del bien inmueble, creo pues que el señor era declarante de impuesto de renta, entonces declarante del impuesto de renta. Entonces lo que yo pensaría es que, pues no sé, es que bueno, el partidor pues hay que pues presentar, creo que las declaraciones de los últimos 3 o 5 años, y pues eso es lo que quería acotar, señoría. Sí, lo cierto es que en el auto emisorio de la demanda, que ya lo busco, se ordenó oficiar a la DIAN como se debía de hacer, para que ellos se pronunciaran frente a sus competencias, es decir, impuestos pues en relación con los bienes en esta sucesión. ¿Esto por qué? Porque para el momento el valor relicto superaba las 700 VT. Se hizo la cuenta en un momento, los juzgados hacemos las cuentas en el momento de la admisión de la demanda, y cuando superan lo que ha indicado el estatuto tributario, pues estamos obligados a librar los oficios respectivos. En efecto, se libró el oficio, aparece la anotación, pero ayer revisando el expediente no tenemos respuesta, entonces nos toca volver a librar el oficio, por tanto se requiere a la DIAN para que ellos obviamente nos contesten ese oficio, dando respuesta a lo de sus competencias. Sin embargo, pues me imagino que el doctor Bojorge pues tendrá en cuenta también en su momento oportuno de la partición ese punto, ¿correcto? Doctora, solicito que ese requerimiento que se haga sea con un tiempo prudencial, para que no nos vayamos en el tiempo esperando un resultado de la DIAN. Sí, vamos a solicitar que nos den respuesta en forma inmediata, máximo de 5 días, para que la DIAN nos dé la respuesta respectiva. Vencidos los 5 días, doctor Bojorge, comienza a correr su término de 8 días, de 10 días, discúlpeme, de 10 días para empezar a hacer su trabajo, pues para que presente su trabajo de partición. Esto porque pues obviamente ellos tenían que haberlo respondido, y el proceso quedaría suspendido en 20 días, ya se ve mucho tiempo que ya pasaron los 20 días, que es lo que ordena el estatuto tributario, amén que se trató de bajar la trazabilidad, pero como es tan antiguo pues ese oficio, que es del 2017, ya no aparece la forma de bajarse la trazabilidad para tener certeza de si fue que no recibieron el documento, aunque lo recogieron, quien lo debe recoger, que es el Centro de Servicio Civil Familia, para remitirlo. Entonces, en ese orden de ideas y con ese requerimiento final, terminamos esta audiencia que nos convocó el día de hoy a las 11:09 de la mañana. Gracias a todos los asistentes y muy buen día para todos. Firmamos el acta de asistencia, por favor.